Israel viola el derecho y las resoluciones de la ONU desde el año 1948. No hay duda que este conflicto ya empezó mal en su fundación. Cuando hizo el plan de partición la ONU en 1947, horrorizada por el holocausto que habían padecido los judíos, ya se hizo un reparto totalmente desigual, pues se dio la extraña circunstancia de que en aquel momento la población de Palestina histórica era del 70% palestina y del 30% judía. Sin embargo, a la hora de hacer el reparto territorial, se le asignó con un 30% de población el 55% del territorio a Israel y con un 70% de población el 45% a Palestina, con lo cual ya de por sí fue una injusticia. Evidentemente, esas fronteras fueron aceptadas por Israel a regañadientes, puesto que de no tener nada a tener algo no les quedaba otra. Pero eso no significa que demostrasen su conformidad, porque es obvio y evidente que los sionistas no estaban conformes, puesto que en sus proyectos bíblicos, según Abraham, la Palestina histórica les pertenecía toda. Eso desembocó, como es obvio, en una guerra entre árabes y judíos, puesto que creo que es una reacción totalmente normal que le hubiera pasado a cualquier país, que si le amputan la mitad de su territorio para dárselo a otro pueblo, estallaría una guerra, como así sucedió. ¿Qué ocurrió? Ocurrió, evidentemente, que los árabes estaban mucho peor preparados y con menos armamento que los judíos. Por lo tanto, los judíos salieron victoriosos y vieron que de ese 55% que les había asignado la ONU, su territorio había aumentado a un 78%, firmándose un armisticio y reconociéndose a nivel internacional como que quedaban las nuevas fronteras. El tiempo fue transcurriendo en un clima más o menos de inestabilidad, pero sin conflicto o de guerra, hasta que llegó el año de 1967, en el cual Israel, en su proyecto sionista de completar el sueño bíblico, invadió Cisjordania y Gaza, así como otros territorios de otros países árabes, como del Líbano, Siria o Egipto. En el caso de Cisjordania, que para los israelitas no es otra más que Judea y Samaria, esto es, dos territorios bíblicos que existieron hace más de 2000 años atrás. Pero los sionistas, aunque estuvieron allí hace más de 2000 años atrás, siguen en sus 13 de que les pertenece por derecho divino. Y como siguen con esa cosa mesiánica, tenemos que llegar a la conclusión que si nos guiamos por el derecho divino, muchos países que existen hoy en día tendrían que dejar de existir, porque se han estructurado en base a otras sociedades que ya existían anteriormente. Por poner un ejemplo, Estados Unidos no podría existir, puesto que los pieles rojas son los auténticos y auténticos divinos pobladores de la zona antes de que llegasen los anglosajones con su labor colonizadora. O por poner otro ejemplo, el caso de España. Como los árabes invadieron la península ibérica y estuvieron aquí más de 700 años, España tendría que devolver toda la zona que conquistó el territorio de el Andalus. Con lo cual, llegamos a disparates que no tienen fundamento alguno. Pero cuando uno quiere buscarse un argumento para tener la razón, se saca de la manga cualquier cosa. Desde el año 1967, en su política sionista, Israel
estableció el empezar a instalar asentamientos de colonos judíos traídos de todas las partes del mundo ilegales. Personas que jamás habían nacido en Israel, aduciendo que eran descendientes de judíos, aunque habían salido de allí expulsados hace más de 2000 años en tiempos del Imperio Romano, dijeron que les pertenecía. Y en una labor concienzuda, Israel empezó a crear los asentamientos, pero con una finalidad doble. Una, por una parte, era ya desde un principio que fuese totalmente inviable crear un Estado palestino, y por la otra parte, agrandar y crear ese futuro proyecto sionista del Gran Israel. Puesto que no hay que llevarse engaños, en el sionismo no está solamente la anexión de Gaza y Cisjordania, sino que abarca más territorios, como la península del Sinaí, los altos del Golán, parte del sur del Líbano y unas fronteras que, según el mandato bíblico, tendría que llegar al río Éufrates en Irak. Y por otra parte, en esta lucha y en este conflicto de Israel, hay que tener una cosa muy clara. Antes de llegar el primer judío, que según el mandato divino de los judíos fue Abraham, ya vivían ahí los palestinos. Y Abraham había nacido en Ur, una ciudad que está en lo que es hoy en día el actual Irak. Por eso, aunque él prometió a los judíos que la tierra prometida era Canaán, él no nació allí, él nació en Ur. De ahí viene que las fronteras del Gran Israel abarcan hasta el río Éufrates para incluir la ciudad donde nació Abraham. Durante todos estos años, desde el año 1967, el mundo adoptó la postura de mirar para otro lado. La ONU declaró que los asentamientos que estaba instalando Israel eran ilegales, pero no pasó más que de la palabrería barata. No hubo sanción alguna contra Israel. E Israel, al no verse perjudicado en nada, continuó con su avance constante, aumentando cada vez más la población de asentamientos judíos. Lo hizo de tal manera que fue salpicando por todos los sitios para hacer totalmente inviable un Estado palestino vertebrado. Y ha creado en sus zonas como una especie de bantustanes como los que creó Sudáfrica aplicando una política de apartheid. Porque no hay que olvidar que los palestinos, aunque están en Gaza o en Cisjordania, que son dos territorios invadidos y ocupados por Israel, que según el derecho internacional, Israel tiene la obligación de protegerles para que tengan una vida digna, no es así. Es justamente al revés. Con su política de apartheid, lo único que ha buscado Israel es hacer la vida totalmente imposible para tratarles de obligar a que se vayan de allí a otros territorios de países árabes. Todas las resoluciones que se votaron en la ONU desde el año 1948, Israel las ha incumplido. En 1948, cuando se firmó el armisticio por el cual se ponía fin a la guerra árabe-israelí y se aceptaba como fronteras actuales con el territorio ganado por Israel, eso no fue suficiente para los israelitas y siguieron en su política de ir agrandando cada vez más su territorio. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado simplemente que el mundo ha mirado para otro lado. Solamente ha soltado condenas verbales, pero sin ninguna acción política, económica o deportiva que pudiese afectar a Israel. Y de esta manera nos fuimos avanzando en el tiempo
hasta que hoy en día, en la zona ocupada e invadida por Israel, Israel ha instalado a 700.000 colonos judíos venidos de todas las partes del mundo, dándoles todo tipo de facilidades, como es la de asignarles tierras de los palestinos para que ellos establezcan sus colonos, crear muros de alambrada y de hormigón para mantener aislados en esa especie de bantustanes a los palestinos, de forma que les haga la vida imposible e inviable. Eso sí, utilizando la mano de obra palestina, que era barata, para sus propios intereses, pero violando el respeto total al derecho internacional. Israel tuvo claro desde el año 1967 que iba a hacer lo que le da la gana y que no le iba a frenar para nada en sus pretensiones ni el derecho internacional ni las resoluciones de la ONU. El gran aliado sin duda de Israel han sido siempre los Estados Unidos. Y uno se preguntará, ¿y por qué Estados Unidos cierra filas con Israel? Pues muy sencillo, porque se quiera o no se quiera admitir, en Estados Unidos existe una cosa que se llama el lobby judío norteamericano, que son judíos muy ricos y con muchas influencias que ocupan altas esferas del poder, con lo cual tienen un poder de manipulación y de condicionar la política exterior de Estados Unidos, sobre todo la de Oriente Medio, favorable a Israel. Esa es la razón. Israel, sabedor de que tiene esa baza, sabe que cualquier barbaridad que cometa o cualquier atrocidad quedará impugnado cualquier castigo que se quiera pronunciar contra él, por la sencilla razón de que Estados Unidos, como miembro permanente de la ONU, tiene derecho de veto. Y cada vez que ha salido una condena formulada por la ONU contra Israel, Estados Unidos la ha vetado dejándola en papel mojado. Y esa ha sido la actualidad que ha habido hasta ahora. Después, con el paso de los años, se fueron dando cuenta los árabes de que lo único que iban haciendo es que cada vez se iban aceptando más, hasta por países árabes, los hechos consumados. Israel había invadido, había ocupado y había incumplido las resoluciones de la ONU, pero seguía en su política inexorable sionista. En el año 1948, cuando se firmó el primer armisticio entre Israel y los palestinos, la ONU declaró que los 800.000 palestinos que se vieron obligados a huir de sus tierras ocupadas por los israelitas tenían derecho a volver o, en su defecto, a ser indemnizados. Israel, como es lógico, no cumplió ni una cosa ni otra. Ni los dejó volver, ni los indemnizó, alegando que dejar volver a la diáspora palestina ponía en peligro a Israel. La excusa de siempre. El caso es tener alguna excusa para que así justifiquen sus barbaridades totalmente ilegales. Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, creó los famosos acuerdos de Abraham, que los acuerdos de Abraham, en el fondo, no eran más que aceptar los hechos consumados de que Israel iba a seguir inamovible en su postura y que los países árabes debían de amigarse hacia Israel y no boicotearle ni moral, ni política, ni económicamente, logrando que algunos países aceptasen esa postura, mientras que otros países no lo aceptaban. Y así fueron transcurriendo los años. Israel, en este tiempo, todo, desde el año 1967, se anexó y Jerusalén Este, que era palestino, ocupó, y es como si estuviese anexionado, los altos de Golán de Siria, 2 aldeas del sur del Líbano y
así quedó la cosa. ¿Qué ocurrió? Que los palestinos, ante la actitud inamovible de 75 años, vieron que había que tomar una postura, puesto que los palestinos, que habían quedado en tiempos recientes divididos en dos partes, Al-Fatah gobernando en Cisjordania y Hamas en la Franja de Gaza, los de la Franja de Gaza se dieron cuenta que la actitud pasiva y de paz de Palestina no les traía ningún beneficio, puesto que Israel seguía explotándoles y aplicando la política de apartheid por igual. Y entonces se desencadenó el horrible ataque a la población civil de los kibbutz que había en la frontera de Gaza, porque jamás entendió que la única forma de provocar un revulsivo que pudiese desencadenar un movimiento que aparcase ese estado de pasividad que se había adoptado hasta la fecha, que no había conducido a nada, era un ataque como el que realizó. Se realizó un ataque que, como siempre, los civiles son los que pagan los platos rotos de los gobiernos, en el cual asesinaron a 1.200 personas. ¿Y qué os sucedió con esto? Que hubo una revuelta y respuesta virulenta del gobierno de Israel. Siempre nos quedará la sospecha de que ese atentado de Hamas no se hubiera podido evitar, puesto que cuesta mucho creer que Israel, que posee el servicio secreto más potente del mundo, no se enterase de ello, cuando los medios empleados por Hamas eran de lo más primitivos. Y queda la duda, indudablemente, de que Netanyahu los haría, pero que le favorecía hacerse el longuis, como que no se enteraba de nada, para que así tuviese la justificación para desencadenar una feroz respuesta que diese cumplimiento a su proyecto sionista y al mismo tiempo de tratar de eludir tener que responder a sus causas judiciales que tiene con el propio país Israel. Desencadenó una feroz respuesta en la cual se violó todos los derechos humanos posibles, puesto que aparte de matar a la población palestina por bombas, por balas o por inanición, no respetó para nada lo que dice el derecho internacional, creando crímenes de guerra y de lesa humanidad, siempre con la excusa de que era Hamas, y Hamas estaba por todos los sitios, según Netanyahu. Por eso bombardeaban escuelas, bombardeaban hospitales y bombardeaban hasta las sedes de la UNRWA, organización creada por Palestina ya en la guerra de 1948 con la finalidad de atender las necesidades básicas de los palestinos, de alimentación, de enseñanza y de sanidad. Con esa postura nos llegamos a la conclusión de que en los mayores de los casos se podría estipular que Hamas tenía 30.000 combatientes. Hasta la fecha de hoy, Israel ha asesinado a más de 67.000 personas, con lo cual hay 37.000 personas más que no tenían que ver nada con Hamas. Pero Israel no ha escatimado y ha matado a viejos, a niños y a mujeres. Las mujeres porque son las engendradoras de los futuros terroristas. A los niños porque son el relevo de los futuros terroristas. Y todo es así. Hemos llegado a un momento que el mundo, tan horrorizado con lo que estaba pasando, parece que finalmente ha movido una ficha en el sentido de ampliar el reconocimiento a Palestina. Y es una cosa que, aunque disimule y diga que no, ha sido una gran contrariedad para Netanyahu y para Donald Trump,
Pues que no hay que olvidar que Donald Trump es el amo que manda sobre su lacayo Netanyahu, que es el que hace el trabajo sucio para Estados Unidos en Oriente Medio. Ese reconocimiento tiene una fase, digamos así, moral, pero no es suficiente. Porque Israel y Estados Unidos tienen claro que aunque de los 193 países que tiene la ONU, 191 reconozcan a Palestina, con que Israel y Estados Unidos sigan los dos juntos, ellos siguen siendo los amos del mundo, puesto que Estados Unidos, con su derecho de veto, cualquier condena que se quiera promulgar contra Israel será vetada. Y así hemos llegado hasta el día de hoy, en que no sabemos qué nos deparará el futuro, pero por lo menos se atisba una luz al final del túnel. Veremos si se cumple o no, porque inclusive el lunático de Donald Trump, que había dicho que iba a construir un gran resort de lujo en Gaza, en sus últimas declaraciones, hablando con representantes de los países árabes, decían que cómo se iba a estudiar que esos países se involucrasen en la reconstrucción de la Franja de Gaza. Con lo cual, quiere decir que Donald Trump es un hombre voluble que cambia de la noche a la mañana, había abandonado ese proyecto loco de crear un gran resort de lujo. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal para que así con su difusión llegue cada día a más personas. Hasta otra.